¿Cuántos tomas puedo instalar en un solo circuito? Vamos a ver cuántos tomas podría instalar. La norma me dice también, así como miramos en el video anterior, que necesitábamos 5 circuitos al menos en un apartamento pequeño. Puede pasar que en un apartamento muy grande, en una casa muy grande, los tomas generales no sean 9, como en este caso, que aquí tenemos simplemente 9. Si ustedes pueden ver, cada salida de iluminación tiene su circuito, como habíamos dicho, el circuito número 3 para circuito de alumbrado y de tomas generales, y se puede instalar en este caso en un calibre de 15 amperios y los demás en calibres de 20 amperios como se solicita. Pero ¿cuántos tomas se pueden instalar? La norma me dice que cada toma corriente debe calcularse a 180 voltamperios o 180 vatios, como ustedes lo quieran también analizar, que voltamperios a 180 vatios. Luego en otro video les estaré explicando la diferencia de voltamperios y de vatios. Si la norma me dice que yo debo instalar máximo, o bueno, que cada toma consume 180 voltamperios, o a eso lo debo calcular, yo debo pensar en lo siguiente. Si el circuito es de 15 amperios, entonces vamos a hacer lo siguiente. La corriente sería de 15 amperios. Tenemos 15 amperios. Lo que tiene el breaker en mi tablero eléctrico. El breaker, el interruptor, el taco que le llaman algunos acá en Colombia, ese es de 15 amperios. Si es de 15 amperios y está trabajando a una tensión de 120 voltios, entonces 15 amperios por 120 voltios, esto me da una potencia máxima que él puede trabajar. Y la potencia máxima va a ser de 15 amperios por 120. Esto me da 15 por 120 de 1800 voltamperios. Voltios por amperios. Esto es lo que me da máximo. ¿Cuántos tomas entonces puedo instalar? Si yo hago la cuenta y divido 1800 voltamperios entre 180 que consume cada toma, entonces llego a la suma, a la cuenta de que 180 dividido 1800 dividido 180, esto me da igual a 10 tomas máximo. 10 tomas máximo. Sin embargo, hay una condición que les quiero expresar. Esto me está diciendo que los 10 tomas estarán con la carga al máximo. Para evitar esto, la norma también me dice que calcúlelo sobre el 80%. Entonces no serían 1800, sino que serían, vamos a calcularlo al 80%, y esto nos da lo siguiente. Nos da 1800 por 0.8, nos da 1440. En realidad esto al 80%, tenemos que es 1440 voltamperios, y 1440 voltamperios dividido la cantidad de 1440 dividido 180 me da un total de 8 tomas corrientes. Entonces, ¿cuál es la respuesta para ustedes? 8 tomas máximo por circuito. ¿Qué pasó en nuestro proyecto? En nuestro proyecto tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tomas en el proyecto. 9 tomas max. Y está por encima del 8, que sería lo recomendable. En este caso cumplimos, no quiere decir que no cumpla. Cumplimos, sin embargo lo recomendable sería hacer 2 circuitos para que nuestra carga quede mejor, no haya pérdidas de tensión en los cables. ¿Cuál sería la recomendación? Entonces armar 2 circuitos, y dado que en el mismo circuito tenemos la iluminación, pues peor aún. Esta iluminación está en el circuito 3 y los tomas generales están en el circuito 3. Mejor si instalamos 2 circuitos. Instalaríamos entonces el circuito 6, por ejemplo, para una parte de los tomas, y el circuito 3 para la otra parte. Con esta forma nos dimos cuenta cuántos tomas máximo podemos instalar por circuito. Hay una cosa más que les quiero añadir, porque
es importante que ustedes tengan concepto de la regulación. La regulación es otro tema que se debe tener en cuenta para saber cuántos tomas máximo instalo por circuito. ¿Qué es la regulación? La regulación la voy a explicar claramente en otro video. Sin embargo, ahorita les voy a dar un esbozo sobre la regulación. La regulación es la caída de tensión que hay desde un punto hasta el otro. Digamos que este es nuestro tablero eléctrico, y en nuestro tablero eléctrico habíamos encontrado que ahí habían 120 voltios desde la fase hasta el neutro. 120 voltios. Desde la línea de fase aquí al neutro teníamos 120 voltios. Pero a medida que se alejamos o tenemos cableado para conectar un tomacorriente o conectar un dispositivo por acá, tiene una distancia, esto tiene una distancia, y el cable se comporta como si fuese una resistencia. Al comportarse como una resistencia, aquí va a haber una pérdida. Y entonces 120 voltios era lo que arrancó, pero por aquí se perdieron 5 voltios, que a esto se le llama la regulación. 5 voltios se cayeron, y al final lo que va a ver el dispositivo conectado acá son 115 voltios. El porcentaje de regulación entre este punto y este punto se mide como la regulación perdida sobre la tensión inicial. En este caso, para 5 voltios tendríamos que sería 5 dividido 120 voltios, sería una regulación de 4.16%. Aquí tendríamos una regulación de 4.16%. La norma que me dice que la regulación máxima en estos puntos hasta la última salida no puede superar el 3%. Entonces 5 voltios no puede ser el valor de la regulación, por lo cual debo hacer algo. O le bajo la potencia a esto, porque la regulación tiene que ver con la caída de tensión, y la caída de tensión es directamente proporcional a la corriente. Porque el concepto es que la tensión o el voltaje, mal conocido, es igual a la corriente por la resistencia. Entonces vamos a analizar esta formulita de manera muy expresa, y es así. Si la corriente me la define la carga, si esta carga tiene una potencia P o una potencia P mayúscula, esta me va a pedir una corriente I. El voltaje, la tensión que se cae en estos cables va a depender de la resistencia del cable, que aumenta con la longitud, y de la corriente que me la determina la carga. Entonces la caída de voltaje aumenta cuando la corriente aumenta. Para disminuir esta caída de tensión, esta regulación, lo que debo hacer yo es bajarle a esta potencia. ¿Cómo lo hago? Disminuyendo la cantidad de tomas. Puede haber que yo esté instalando en una casa muy grande, una casa grandísima, digamos que no es esta, que la casa llega desde aquí el tablero eléctrico y los otros circuitos con muchas habitaciones están por acá, y probablemente acá lo máximo que yo pueda instalar sean 4 o 5 tomas, 3 tomas, debido a que la distancia desde esta habitación hasta el tablero eléctrico es muy grande. Por eso es importante que se realice el cálculo de regulación de tensión en los circuitos ramales, también en los alimentadores. Más adelante en otro video les estaré mostrando cómo se calcula la regulación con una tabla en Excel, y se las compartiré para que ustedes la usen en sus proyectos, para que la usen y sepan que no en todo el momento se deben instalar 8 tomas o 10. No, hay momentos en los que hay que instalar 4, hay momentos en los que hay que instalar menos. Hay momentos en que la distancia es tan larga que puede ser que haya que instalar nada más 2. Esta es la forma de saber, así de forma sencilla. Si la casa es pequeña, simplemente con la formulita que vimos al inicio, dejen 8 tomas o menos por circuito. Pero si la casa es muy grande, váyanse al cálculo de la regulación, que más adelante se los voy a mostrar. Esto es todo por este video, nos vemos en el siguiente.